Damos inicio al módulo de conflicto, algo tan importante hoy en día en todas las organizaciones de salud. Como siempre, para poder entender qué es esto, empezamos con algunos conceptos. Vamos a definir qué es esto de conflicto. Bueno, desacuerdo, pelea, batalla, ambigüedad de funciones, o sea, personas que no saben lo que se espera de ella, sobrecarga de funciones, personas incapaces de cumplir con lo que se espera de ella dentro del tiempo asignado, y creo que la enfermería está lleno de esto. Está lleno de sobrecarga de funciones porque venimos de conceptos muy antiguos de que lo que no hace el otro lo hace el personal de enfermería, porque hemos sido formados así, y esto a veces nos llega a incluirnos en un conflicto no esperado, no necesariamente previsto, pero a veces nos encontramos con estas situaciones. Vamos a ver el concepto de técnica de grupo nominal. ¿Qué es esto? Es un método de participación del grupo en la toma de decisiones. ¿Por qué de grupo? Porque el grupo siempre son dos o más personas, y siempre dos o más personas piensan mejor si se trabaja en equipo, indiscutiblemente. Pero el brainstorming, esto de la lluvia de ideas, de reunirnos para resolver situaciones que pueden ser o no generadoras de conflicto, pero sí seguramente van a llegar a mejor puerto si se reúnen. Negociaciones de funciones. ¿Qué es esto? Es un proceso que se trata de evitar los conflictos, las ambigüedades y por supuesto la sobrecarga de funciones. Esto de negociar, esto de ponerse de forma empática y asertiva en la negociación. El conflicto, estrechamente relacionado con cuestiones de políticas y de poder, es inevitable y puede ser en algunos casos constructivo, pero en otros casos puede ser muy destructivo. El conflicto, que en lugar de ser evitado, ignorado o reprimido, es dirigido, puede utilizarse a veces de manera eficaz. Cuando hay un conflicto en una organización, lo peor que nos puede pasar es ser sordo, ciego y mudo. El que no quiere ver el conflicto, seguramente, yo siempre doy un ejemplo. Uno puede haber un conflicto y puede tener la actitud, si hay un foquito de incendio, de ir con un vasito de agua y apagarlo, o puede otro tener la actitud de ser ciego, sordo y mudo y llegar y tirar un vasito de nafta y explota el conflicto. Bueno, uno elige cómo quiere manejar los conflictos. Si el conflicto excede la etapa vigorizante, se convierte en debilitante. ¿Por qué decimos esto? El conflicto es un aviso para que algo no está funcionando bien y debe ir seguido de una búsqueda de soluciones nuevas hacia la resolución del problema. No le tengan miedo al conflicto, pero sí es importante la aclaración de los objetivos, el establecimiento de normas de grupo y la determinación de las limitantes de los grupos. Yo digo que no le tengamos miedo porque el conflicto es un aviso de que algo no está funcionando, pero también es una oportunidad de análisis, de modificar y de cambiar algo. ¿Cuáles son los modelos en gestión de conflicto? Bueno, determinar la fuente del conflicto y ver cuáles son los grupos dependientes de otros. Por ejemplo, si la fuente del conflicto es de la persona, bueno, la competición por los recursos escasos. Si es entre las personas, esto de la jurisdicción de ambigüedades. Si es del grupo, si hay necesidad de consenso. Si es entre los grupos, la mayoría de los problemas son barreras de comunicación. Y si es de la organización, la separación en el tiempo y en el espacio, que a veces hay acumulación de conflictos no resueltos y bueno, uno nunca sabe dónde termina. ¿Cómo analizar las fuentes de los conflictos de acuerdo a las consideraciones propuestas? Bueno, si hay dificultades y diferencias culturales, lo mejor es la prevención. Si hay hechos diferentes, hay que ver cómo puede acomodarse. Si hay fragmentos distintos de información, bueno, transigencia, ver cómo es la transición.
Si hay diferentes percepciones de los episodios, colaboración. Si hay diferentes definiciones del problema, bueno, ¿cuál es la competencia? Si hay puntos de vista divergentes en cuanto al respeto al poder y la autoridad, elegir cuál es la mejor propuesta. Si hay conflictos de la función, tratar de elegir la estrategia de control. Y si hay un grado de asociación, evaluar los resultados. Estos son modelos de gestión que hay en la tendencia de hoy en día. Bien, vamos a ver algunos de los tipos de conflicto. Hay varios, pero vamos a ver los que más se asocian a nuestra profesión. El conflicto puede ser de base vertical o de base horizontal. La diferencia entre los directivos y el personal, o sea, la vertical, está relacionada con la comunicación inadecuada, interés opuesto, ausencia de percepción y actitudes compartidas. Esto no suele pasar, existe donde los directivos a menudo intentan controlar la conducta del personal, de los seres humanos que trabajan en su ambiente. Puede haber conflicto de los remitentes, o sea, esto se origina en el propio remitente que da instrucciones contradictorias, respuestas conducturales o mutuamente excluyentes. Por ejemplo, la supervisora puede exigir una mayor calidad de la atención del personal de enfermería, rechazada que la directora puede despedir a los trabajadores incompetentes con un esfuerzo de recortar gastos. ¿Cuál es el objetivo? La amenaza. ¿A dónde nos va a llevar este conflicto? Seguro que en un buen puerto. ¿Por qué? Porque uno no logra el liderazgo con una amenaza de despedir gente. Bueno, si usted no ha realizado el taller, el módulo de comunicación y de liderazgo, es recomendable para aquellos que son jefes y que están trabajando con gente. El conflicto entre los remitentes aumenta cuando un individuo recibe mensajes contradictorios de dos o más personas o dos o más fuentes. Por ejemplo, la dirección puede llevar a cabo un plan de incentivos para estimular la producción y las presiones próximas pueden desaprobar que se rompa el ritmo de trabajo. ¿Por qué? Porque puede generar competencia. Siempre que alguien es responsable ante más de una persona, puede esperar conflicto de funciones entre los remitentes. Puede también haber conflicto entre la función. ¿Por qué? Porque cuando un individuo pertenece a más de un grupo, muchas funciones simultáneas dentro de la organización o expectativas contradictorias como resultado de pertenecer a más de una organización son fuentes que promueve este tipo de conflicto. Otra situación de conflicto puede ser la persona y la función. En consecuencia, esto tiene que ver con la disparidad entre función interna y función externa. Ahora bien, ¿cuál es la reacción al conflicto? Numerosos son los mecanismos psicológicos para hacer frente a la propia reacción conductural ante el conflicto. Pero esta tensión, en general, conduce a reacciones somáticas. Por ejemplo, enfermedades, alteraciones gástricas. Esto en general aumenta el ausentismo y esto tiene que ver también, evitar el conflicto o estar atento al conflicto, con el clima laboral que usted genera en su ámbito de trabajo. Motivo por el cual les recomiendo el módulo de clima laboral de cómo uno puede llevar adelante el desarrollo de un adecuado clima. ¿Qué es la sublimación? Bueno, es uno de los mecanismos psicológicos más contractivos, dado que se reprimen los sentimientos inaceptables y se canalizan hacia actividades sociales aceptables. La energía procedente de la hostilidad y de la cólera será destructivo, se desvía hacia actividades, mientras que el ejercicio físico a menudo disminuye la agresión. El conflicto tiene etapas y uno no puede dejar de estar atento a esto. La etapa latente, que es una fase de anticipación en que los antecedentes, como la escasez de recursos, la pronosticación de conductas de conflicto, es necesario para esto un cambio.
La dirección se anticipa a las diferentes opiniones respecto al deseo del cambio y a cómo se debe llevar a cabo y cómo se debe tratar como consecuencia. Hay conflictos que son percibidos, del que puede o no hablarse, indica conocimiento cognitivo de una situación extensa. La percepción personal puede contribuir a una valoración correcta o incorrecta de esta situación y puede afectar la cantidad de amenaza y de la posibilidad de pérdida que el individuo prevé. El conflicto sentido se da en estados agresivos, como el estrés, la tensión, la ansiedad, la ira, la hostilidad. Los sentimientos y las actitudes pueden crear o evitar realmente el conflicto. Y ustedes sabrán que en el personal de enfermería hay un alto nivel de estrés, hay un alto nivel de síndrome de burnout. El personal de enfermería en general vive situaciones por la propia profesión, por los bajos salarios, que esto hace que tengan 2 o 3 empleos, donde a veces generan culpas y entran en un conflicto personal con esto de ser madre, esposa y tener hijos que a veces uno no los ve, y esto entra en un conflicto personal. El conflicto sentido, la confianza, por ejemplo, es un factor significativo en el desarrollo de un conflicto manifiesto. Si los individuos implicados tienen actitud de confianza, comparten la información y la controlan, pero para esto hay que tener confianza. A ver cuáles son las estrategias para tratar de controlar los conflictos. La manera de ocuparse. Hay determinadas estrategias que pueden ser ganancia y pérdida. Esto significa que incluye el uso de poder del cargo, el poder mental o físico, el fracaso al responder y a reglas mayoritarias. Alguien gana y alguien pierde. Hay otra que es pérdida-pérdida. Incluye compromiso, soborno para realizar las tareas desagradables, arbitrajes por parte de una tercera persona neutral, recurrir al uso de reglas generales en lugar de considerar los méritos de cada uno de los individuos, pero lo triste del caso es que todos perdieron. El conflicto de las personas se produce dentro de la misma persona y generalmente comprenden una lucha de valores, deseos o actividades incompatibles. El conflicto está y se debe fijar cuáles son los objetivos personales, las propiedades y la resolución del conflicto. Para el supervisor es muy importante conocer a la gente y esto tiene que ver muchísimo con el nivel de conocimiento y de accionar, de desempeño del personal para poder ver cuál es la mejor forma de armar equipos de trabajo con alta performance y evitar los conflictos. La clave está que la comunicación es una de las situaciones claves para poder mejorar las situaciones de conflicto. Bueno, espero que estos conceptos que inicié hablando de algunos conceptos claves para poder desarrollar las próximas unidades haya sido de su interés, y vamos a dar inicio a la segunda unidad y tratar de en algún momento hacer test para ver cómo usted maneja el conflicto. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima.